Para hoy tenemos un tema de una de las cualidades que es amplia en nuestro Dios, pero que también debe estar en nosotros. Y como no es así, Dios nos da una manito a través de su Espíritu Santo, hace que en nosotros se produzca esto de la benignidad. Pues vamos a pensar un poco en esa mañana acerca de la benignidad, de lo que es. Vamos a entenderlo, porque entendiéndolo vamos a apreciar así la benignidad que viene de Dios y la benignidad que Él nos demanda que esté en nosotros. ¿Qué es la benignidad? Se dice que es aquella inclinación o tendencia a hacer lo bueno o a pensar en lo bueno. Si hablamos de la naturaleza, decimos que cuando ella es agradable o beneficiosa, pues el clima es benigno. O se habla también de las enfermedades, que cuando no tienen esa calidad de ser gravosas, sobre todo en los tumores, se dice que son benignos. Pues todo aquello que es beneficioso, que nos ayuda, son cosas benignas para nosotros. Así que en cierto resumen podemos decir que la benignidad es esa cualidad que nos hace que otras personas se sientan cómodas con nosotros y a la misma vez esa presencia nuestra pueda incluso aliviarles en sus dolores. Ser benigno significa ayudar. La benignidad es una cualidad interna que se manifiesta de diferentes formas: dulzura, ternura, amabilidad, bondad, misericordia. Una serie de expresiones vienen porque hay bondad. Y la bondad es también basado en el amor hacia los demás. Así que esa benignidad tiene que estar en nosotros. Alguien te llama a ti cuando hay una persona que está sufriendo, cuando está en angustia, dice: llamen a fulano de tal, porque su sola presencia me infunde esperanza, alegría, ganas, energía. Pues esa persona es benigna entonces, porque cuando llega irradia algo bueno, algo hermoso en los demás. Y aquí la primera señal de repente roja para pensar: ¿cuántas veces nosotros como padres hemos tenido hijos pequeños, hemos tenido que decirle a nuestros hijos: pórtate bien, sé bueno? Al año le habremos dicho unas 10 veces, pues mucho más, ¿no es cierto? Pero yo creo que ninguna sola vez le hemos dicho a nuestros hijos: sé mal. Y sin embargo lo son, porque es una característica interna, es una cosa natural de ser malos. De ahí que constantemente estamos diciendo: sé bueno, sé bueno, sé bueno. De la misma forma, nuestra tendencia es ser malignos. Lo creamos o no, lo hayamos pensado o no, es nuestra tendencia de ser malignos. Pero Dios quiere que cambiemos eso y que seamos benignos. Es un trabajo. Por eso Dios nos tiene que decir: pórtate bien, sé bueno, sé benigno, porque no es una cosa natural en nosotros. ¿Cómo se ve la benignidad en la palabra de Dios? Pues vamos primero al Antiguo Testamento, y las veces que se mencionan como su verdadera palabra, que es la benignidad, son muy pocas veces, 4 veces. Pero la misma palabra se ha traducido como bueno. Y hay muchas expresiones de la benignidad de Dios que no se ven como benigno, sino como bueno. Por ejemplo, tenemos en el Salmo 106, dice: aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Pero se debe de leer así: aleluya, alabad a Jehová porque Él es benigno, porque para siempre es su misericordia. Lo mismo ocurre en el Salmo 145. Bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. Que debería entenderse: benigno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras.
Dios expresa su benignidad a través de sus misericordias. Si nosotros hacemos un ejercicio personal, si por lo menos una hora en un día nos ponemos a pensar en la benignidad de Dios, ¿cómo es tu benignidad, Señor? Podríamos estar pensando, cuán bueno eres o benigno eres, que me has ayudado en situaciones, y empezar a recordar y hacer un ejercicio de recordar y de pensar en la benignidad de Dios. Y al final de cuentas será como unas brasas que están medias apagadas, pero que cada vez que recordamos y pensamos y hacemos un ejercicio mental por ver la grandeza de la magnitud de Dios, de la benignidad de Dios, es como si echásemos aire a esas brasas, que pronto saldrá una llama y gozaremos de calor y de luz. Lo mismo quiere decirnos el salmista en el Salmo 100. El Salmo 100 es un salmo expresivo de mucha alegría, de mucho gozo, de entrega, de gratitud a Dios. Fíjese lo que dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servidle con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Un reconocimiento que Él es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Somos su pueblo, somos sus ovejitas de su redil. Por eso dice, ¿no? Cuando te presentes ante Dios, entra por sus puertas con acción de gracias. Entra por sus patios, por sus corredores, con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Y en el verso 5 dice ¿por qué? Porque Jehová es bueno. La misma palabra benigno. Porque Jehová es benigno. Porque para siempre es su misericordia. El contemplar la benignidad de Dios debe llevarnos a adorarle y alabarle. ¿Te has puesto a pensar cuán benigno ha sido Dios para ti? Haz ese ejercicio. Empieza a recordar cuántas cosas ha hecho por ti y saldrá una genuina alabanza así a nuestro Dios. Y aquí ponemos otra luz roja, porque hay muchos que ven a Dios como benigno y estas figuritas que han hecho de Dios como un anciano, como un ancianito con su barba blanca, su pelo blanco, todo bonachón. Y decimos, no, Dios es bueno, Dios es benigno. Y ni nos entregamos a Él. Y ni queremos entregar nuestra vida a Él. Y con una facilidad le ofendemos y no queremos saber nada. ¿Por qué? Porque nos escudamos, no, Él es bueno, Él es bueno. Realmente, Dios está demandando de nosotros que seamos benignos también en la relación con Dios. El salmista también vuelve a escribir en el Salmo 15 unos requisitos de quién se presentará delante de Dios, quién estará en su tabernáculo. Y dice en el verso 2, características internas: justicia, verdad, integridad. Pero desde el verso 3 en adelante está hablando de cosas que hacemos en relación con el prójimo, porque la benignidad es aquella cualidad que se manifiesta hacia los demás. No podemos ser benignos internamente para nosotros solos. Es una expresión hacia los demás. Y el verso 3 dice: el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproches en contra de nadie. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño propio, no por eso cambia. Quien su dinero no ha dado a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no rebalará jamás. En otras palabras, el salmista está diciendo aquí, ¿quién estará delante de Dios? La respuesta es el benigno. El benigno. Dios nos ha expresado su benignidad a través de ciertas cosas, por ejemplo, la naturaleza misma. Dios al darnos un clima ideal, una lluvia a su tiempo, un calor y un frío y todo lo que es la naturaleza a nuestro alrededor, está mostrando Dios su benignidad hacia nosotros.
Dios, al ver intervenido en nuestras vidas y al vernos salvado en ciertas circunstancias, Dios está mostrando su benignidad en los hechos, en los eventos de nuestra historia. Dios ha mostrado su benignidad al revelarnos sus verdades en este libro, la palabra de Dios. Es benigno por todas las instrucciones que nos da, porque todas ellas son para beneficio nuestro. Dios muestra su benignidad también en formas especiales a ciertas personas. Por ejemplo, a los afligidos, a los que confían, a los afligidos que confían en Él. Dios es benigno para con ellos. A los pobres que le siguen, Dios ha manifestado su benignidad. A los que esperan y confían en Él, y en general a todos los que le temen. Dios ha manifestado su benignidad así, de esta manera. Dios es benigno, lo es, y lo ha demostrado en nuestras vidas. Y ahora vamos a ir al Nuevo Testamento. ¿Cómo vemos la benignidad? Lo que es la benignidad. Igualmente, mayormente está enfocado a Dios, que es el que lo tiene por excelencia. ¿Y cómo se muestra en el Nuevo Testamento la benignidad de Dios? En primer lugar, siendo Dios generoso en la naturaleza para con todos. Lucas, verso 6, dice que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos. ¡Ay, cuánto nos cuesta eso! Amar a nuestros enemigos. Dice ahí en Lucas: amad pues a vuestros enemigos, haced el bien a ellos. Prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y para con los malos. Dios está diciendo que Él es benigno para con todos, ingratos y malos. Y en Mateo 5:45 dice que Dios hace salir su sol para justos e injustos, y hace descender la lluvia para el bueno y para el malo. Dios muestra a través de una naturaleza buena su benignidad para con todos. También Dios ha mostrado que es benigno al darnos la salvación a través de Jesús. Una salvación tremenda, que es solamente por su gracia. Dice esto en Tito. Pero cuando se manifestó la benignidad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos ha salvado no por obras que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, por su benignidad. Y también en el Nuevo Testamento señala que Dios es benigno y que tiene muchas cosas que darnos en el futuro. Ahí en Efesios capítulo 2, verso 7 dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su benignidad para con nosotros en Cristo Jesús. Eso es lo que se habla de Dios y de su benignidad. Ahora, podemos colocar aquí también otra luz roja, y es: muchas veces pensamos que ser benigno es estar ayudando, socorriendo a todos y dándole todo lo que los demás pidan. Una pregunta: ¿tú le das todo lo que tus hijos te piden? Vamos a colocar un ejemplo. Aquí hay una hija que le está diciendo: mamá, sírveme la comida que quiero comer, que tengo hambre, mamá. Si fuese una niña de 4 o 5 años, bueno, hay que servirle. Pero si de 15 años, la madre dice: no te voy a servir, tú puedes, tienes tus manos, anda, sírvete, ponte algo para comer. Entonces, somos benignos incluso cuando decimos no. Y en esto muestra Dios que también es benigno cuando nos corrige, cuando nos disciplina. Dios es benigno en todas las cosas que hace, incluso aquellas que parecen que son malas en nuestra vida, que parece que son azotes. En momentos difíciles de sufrimiento, que parece que todo nos va mal, Dios a veces es benigno dejándonos meternos en eso. ¿Para qué? Para algo mejor, como dice aquí en Romanos 2:4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, de su paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad nos guía al arrepentimiento? Todo lo que hace Dios en nuestras vidas tiene ese punto a favor nuestro. Ese punto a favor nuestro de guiarnos a lo que es correcto, de cambiar nuestra dirección hacia Dios, de encaminarnos, de corregirnos, de buscar nuestra perfección. Entonces, muchas veces tenemos que decir no a algunas cosas. Como comentábamos aquí, ¿no?, entre nosotros, que
el que te pide un pescado, no le des pescado, enséñale a pescar, ¿no? Ese es un proverbio chino. En algunas ocasiones sí necesitaremos darle el pescado al que pide, pero en otras ocasiones que no, que hay que enseñarle a pescar. En algunas ocasiones ayudaremos a la gente y en otras diremos que no, pero no porque no los queremos mal acostumbrar a que otros trabajen por ellos, a que otros los cuiden a ellos, en tanto que ellos tienen que cuidarse a sí mismos, porque pueden. ¿Qué es lo que se nos demanda al creyente, a nosotros, en base a esta benignidad que Dios tiene? Dice Jesús en Mateo capítulo 11, el verso 29 al 30. Jesús está hablando de su yugo. ¿Qué es un yugo? Es ese madero que se pone de la nuca a la nuca, del cuello al cuello, de un buey a otro, o pueden ser otros animales. Dos bueyes unidos por un aparato de madera, un yugo, que los hace a los dos la fuerza motriz que el agricultor aprovecha para arar o tal vez para tirar de una carreta. Pero para enseñar a un buey a hacer la yunta de otro, de estar emparejados, se pone a un buey que ya ha sido domado, que ya ha sido enseñado a llevar el yugo. Y ponen a uno que sea fuerte también, ¿no? Y ponen a un nuevo, de menos fuerza, y le ponen el yugo, para que el fuerte lo vaya guiando. Y el otro, aunque se quiera zafar, se quiera ir, no puede porque está amarrado. Y así, hasta que aprenda a llevar el yugo, a que aprenda a caminar juntos. Tiene que aprender a la voz de alto, tiene que aprender a la voz de andar, tiene que aprender a cooperar. Entonces, de esa figura usó Jesús y Él dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Jesús es el que nos invita a que nosotros nos pongamos debajo de su yugo y aprendamos de Él, que andemos con Él y aprendamos cómo se hacen las cosas. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí la palabra benignidad se ha traducido como fácil. Se debe leer: porque mi yugo es benigno y ligera mi carga. Entonces, Jesús quiere enseñarnos con un yugo benigno cosas que Él sabe y que Él también sabe que nosotros necesitamos. La presencia de un yugo, o estar enyugados, amarrados, unidos a Jesús, tiene estas características. En primer lugar, obediencia. Aprender a obedecer. Cuando el amo diga adelante, empiezan a caminar, y el otro tiene que aprender que cuando se da la señal tienen que caminar. Cuando se da una señal de alto tienen que parar, porque el buey que ya está enseñado enseñará al otro. El otro está aprendiendo de él. Habla de obediencia, habla de sumisión, habla de compañía. Y qué hermoso es esto, ¿no? Estar amarrados con Jesús a su lado. Significa que estamos juntos, tenemos su compañía a nuestro lado. También habla de servicio, los dos caminamos para lograr un objetivo juntos, y de cooperación, en el cual los dos ponemos de nuestra parte para sacar las cosas adelante. Entonces Jesús quiere enseñarnos y ha puesto sobre nosotros, o está ofreciendo a nuestro lado, un yugo benigno. También, ¿qué se nos demanda a nosotros los creyentes? Que nosotros gustemos de la benignidad de Dios. Gustar significa experimentarlo. Salmos y Pedro hablan de esto. Dice en el libro de Salmos: gustad y ved que es benigno Jehová, dichoso el que confía en él. Y Pedro dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Si tú has gustado que Dios es benigno,
si tú has experimentado que Dios es benigno, entonces se te pide, deja de ser maligno. Empieza diciendo, desecha toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, todas las detracciones, todas las cosas malignas que hay en ti, sácalas y aprende a ser benigno. Y está más claro en Efesios cuando dice que nosotros tenemos que quitar lo maligno de nuestra vida y llenarnos de lo benigno. Efesios capítulo 4 y siguiendo hasta el verso 2 del siguiente capítulo dice, quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos. Quita lo que es maligno en tu vida y sé benigno. Imitando a Dios. ¿Cómo somos benignos? Siendo misericordiosos, perdonadores y ejerciendo el amor de Cristo en nuestras vidas. Entonces, es un trabajo nuestro el lograr la benignidad en nuestras vidas. Tenemos que ejercitarnos, no es fácil, no es natural. Nosotros no tenemos esa naturaleza de ser benignos. Es algo que tenemos que trabajar. Y además Dios ha puesto su espíritu en nosotros, que va a producir también benignidad. Nuestra vida tiene que ser dulce para los demás, agradable para los demás, beneficiosa para los demás. Y eso lo hace el amor de Dios dentro de nosotros, produciendo la benignidad, y nosotros tenemos que trabajar. ¿Y cómo hacemos? Desechando, dejando y quitando cosas. ¿Cuántos de nosotros no nos amargamos, no nos airamos, no nos enojamos, no gritamos, no maldecimos? Estas cosas tenemos que ir dejándolas. Examínate en tu vida, en tu día a día. ¿Se producen estas cosas de vez en cuando? ¿Muy frecuente? El consejo aquí para el creyente es: quita esas cosas de tu vida. Antes, sed benignos. Y nuestro Dios, nuestro Padre, es benigno. Tenemos un ejemplo tremendo en Él de ser benigno. Y si nosotros somos hijos de ese Padre benigno, nos corresponde también ser hijos benignos, imitando a nuestro Padre. Colosenses 3:12 dice que nosotros tenemos que vestirnos de benignidad. Dice el verso: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Es algo de lo cual tenemos que vestirnos. Que nuestra vida esté caracterizada porque obedecemos al Señor, porque leemos las instrucciones de su palabra y las queremos hacer, las queremos poner por obra, en práctica. La palabra de Dios nos está diciendo que tenemos que hacer cosas, quitar de nosotros las cosas que son malignas, que no convienen, y debemos vestirnos. Debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Algo para pensar y para hacer en nuestras vidas. Cada día tú debes decir: yo tengo que ser benigno. Mi presencia tiene que ser útil para los demás. Mis palabras tienen que ser enriquecedoras, tienen que ser edificantes. Tengo que ser benigno para los demás. No pierdas este enfoque, no pierdas esta petición de Dios para contigo, porque es algo que tú tienes que trabajar, aunque Dios también está ayudándote en producirlo. Tú tienes que trabajar, ejercitarte en eso, de ser benigno. Vamos a tener un tiempo de oración y de meditación a la misma vez personal, diciéndole: Señor, que tu palabra haga efecto en mi vida, que haga cambios. Si tú quieres que yo sea benigno, ayúdame, Señor, y yo trataré, lo haré, intentaré. Cada vez que me enoje, cada vez que grite, cada vez que maldiga, diré: no, quítense de mí estas cosas malignas, porque yo quiero ser benigno. Gracias, Padre, por tu palabra que nos alecciona. Gracias, Señor, porque tú sabes que no somos como tú quieres, que no somos benignos, Señor, como tú quieres. Pensamos que sí, pero tu palabra dice que no, que hay cosas en nosotros que no nos hacen tener esa calidad
de benignidad en nosotros. Pero trabajamos en ello, Padre. Aquí va nuestro compromiso de trabajar en nuestras vidas para hacer lo que tú quieres, Señor. Que seamos benignos como tú lo eres. Gracias, Padre, porque tu benignidad nos tiene que llevar a reconocerte, a adorarte y a alabarte, a servirte, Señor. Porque tú eres benigno no para hacer lo que nosotros queramos, o aprovechar que tú eres bueno, sino, Señor, eres paciente, no queriendo que nadie muera sin que lo haya intentado. Y nosotros queremos intentarlo cada día, Señor, ser benignos como tú lo eres. Gracias por este tiempo, gracias por tu reflexión en el nombre de Jesús. Amén.